Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Vemos aquí un rally, pero en vez de ser el antiguo París-Dakar, este es el Egipto-Canaán. ¿Quién va a sobrevivir a este rally? Recorrer nuestra particular Ruta 66 por los libros de la Biblia es vencer desafíos. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. La senda del conocimiento trae obstáculos y peligros, pero el peor enemigo parece ir justo al lado. ¿Qué es más difícil, el camino o el pueblo? Abre tu Biblia hoy en los capítulos 17 y 18 de Éxodo para descubrir que la mayor amenaza en el recorrido de la fe es el propio pueblo. Alguien dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Quien lo dijo nunca ha escuchado la palabra de Dios. ¿Estás tú quizá confundido? ¿Necesitas unos consejos? Pues vamos a la fuente de la verdad. Como hemos estado viendo, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por el poder del Señor y ahora está en su camino rumbo al desierto del Sinaí. La comunidad de Israel sale del desierto de Sin y comienza a descender en dirección al Sinaí, y van a enfrentar muchos problemas por el camino. Observaremos que este camino traerá dificultades pertinentes al propio recorrido del camino, pero principalmente pertinentes al corazón ingrato y muchas veces rebelde del propio pueblo de Israel. Cuando el pueblo va rumbo al desierto del Sinaí, leemos a partir del versículo 3, según la Nueva Versión Internacional. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a este lugar le llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Como podemos observar en el libro, Dios manifiesta su presencia delante del pueblo. La presencia de Dios inicialmente es una presencia liberadora, pero ahora se convierte en una presencia orientadora. Moisés empieza a enfrentar la gran dificultad de que el pueblo, ante las primeras luchas del camino, se quedará muy indignado y empieza a quejarse constantemente. El primer problema es la falta de agua. Tuvieron problemas en la región de Refidín y empiezan claramente a quejarse contra Dios y Moisés. Dios, en su paciencia, dirigiendo al pueblo por el camino, soporta este comportamiento, digamos, malcriado del pueblo, y permite que ellos sean bendecidos allí, recibiendo agua de la roca del monte Horeb. Y veremos que eso quedó registrado en la historia. Masá significa prueba o provocación, y Meribá significa altercado. El pueblo le causó problemas a Moisés, y se rebeló en contra del propio Dios. Prosiguiendo en el viaje, todavía en el capítulo 17, tendremos una confrontación entre los israelitas y los amalecitas. La lucha empezará entre los dos porque los amalecitas se interponen en el camino. En el versículo 10, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada.
Vemos aquí las amenazas en el camino para que el plan de Dios llegue realmente al final. Recuerda que el pacto de Dios, que está propuesto desde Abraham, dice que el pueblo será numeroso y bendecido, y llegará a la tierra y la heredará. Ahora bien, las luchas y las dificultades aparecen. El propio pueblo es la mayor dificultad en ese camino porque con cualquier problema ellos se quejan, echan de menos a Egipto y empiezan a causarle problemas al liderazgo de Moisés. Justo después aparece un desafío externo, fuera de la realidad del pueblo de Israel. Es el pueblo de los amalecitas. Y aquí Dios quiere enseñar al pueblo que ellos deben depender de Él. ¿Por qué Dios permite que el pueblo tenga sed? Para que el pueblo aprenda que Él es el proveedor, que Él trae milagrosamente el agua de la roca. ¿Por qué la victoria del pueblo de Israel contra los amalecitas no es sencilla? Porque Dios insiste en mostrar que el poder le pertenece a Él. Por eso la victoria solo se alcanza cuando Moisés levanta las manos. El camino es difícil. El pueblo parece ser más difícil aún, y solamente Dios puede vencer todas estas dificultades. Dios es Dios. Llegando al capítulo 19 encontramos el texto que nos habla sobre el encuentro de Moisés con Jetro, que era sacerdote de Madián. Era el padre de Séfora, esposa de Moisés. Y era un hombre que todavía estaba aprendiendo más detalles sobre el Dios de Israel. El texto dice que al ocurrir ese encuentro entre los dos, Jetro recibió las noticias de las grandes victorias del pueblo de Israel y de la gran liberación que Dios había traído. Dice el texto que Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: «Alabado sea el Señor que os salvó del poder de los egipcios». Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Aquí encontraremos un momento de celebración especial. Jetro es un hombre que todavía está conociendo con más detalles quién es el Dios de Israel, pues él es un sacerdote de Madián, y no tenemos tantos detalles de su oficio religioso. Pero él se entera, de alguna manera, de que el Dios verdadero, el Señor, Yahvé, intercedió a favor de Israel. Y vemos una confesión extraordinaria en el versículo 11. Todavía en ese mismo contexto, antes de terminar el capítulo 18, tendremos un caso muy interesante en el que Moisés acerca de lo que estaba pasando en su relación con el pueblo. El pueblo no solo se queja, el pueblo no solo tiene enemigos por delante, sino que tiene dificultades administrativas. ¿Quién lo hubiera dicho? Algo así en los tiempos bíblicos. Dice entonces el texto que después de que Moisés hablara con su suegro sobre las dificultades de lidiar con las necesidades del pueblo, le respondió su suegro: «No está bien lo que estás haciendo, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que administren justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés escuchó el consejo de su suegro, y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces, y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes administraban justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles.
Es interesante que Jetro, alguien que todavía no conoce tanto sobre el Dios de Israel, es usado por el propio Dios para traer consejos útiles e importantes para Moisés. Aquí vemos claramente los principios más sabios de los fundamentos de la administración. Es el principio de distribuir tareas, de delegar, y en ese caso necesitas tener un principio de selección. Necesitas hombres que tengan la capacidad y la relación adecuada con Dios, y que no serán sobornadas. Después hace la división de tareas, según la capacidad de cada uno, y solamente los problemas más complejos podrían ser llevados a Moisés. Y aquí vemos que Dios una vez más es victorioso al conducir a su pueblo. ¿Qué es más difícil, podemos preguntarnos? ¿El camino o el pueblo? Podríamos pensar que las dificultades más grandes estaban en el camino, pero la realidad es que estaban en el propio pueblo. Y vemos que Dios nuevamente es victorioso contra las dificultades del pueblo. Dios es victorioso contra los amalecitas. Dios es victorioso proveyendo un consejo especial para que Moisés sepa cómo lidiar sabiamente con el pueblo. Alabado sea el Dios que es más grande que las dificultades de todo este pueblo. Y recuerda, Dios es más grande que tus dificultades, por más grandes que éstas parezcan. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Seguimos aquí en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un programa que fue traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Llegamos ya al tiempo de las preguntas, pero antes de hacer las primeras, a nosotros nos encantaría que tú nos plantearas las tuyas. Lo puedes hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Además, también tenemos un correo electrónico donde las puedes plantear. info@radioencuentro.net. Después de tantas quejas, lo que a mí me llama la atención es que Dios aún preserva a su pueblo. Vaya, es que Dios sorprende de verdad, ¿no crees? Ya ves, Esperanza, vemos aquí un rally. Pero en vez de ser el antiguo París-Dakar, este es el Egipto-Canaán. ¿Quién va a sobrevivir a este rally? De hecho, lo que nos sorprende a todos aquí es la falta de sentido común del pueblo en cuanto al carácter santo y exigente del Dios Todopoderoso. De hecho, el pueblo no se merece llegar a ninguna parte. Pero hay varias cosas que están siendo consideradas. En primer lugar, Dios aseguró su palabra y su promesa. ¿Y qué pasará? Da la impresión de que Dios no será capaz, pues son tantos enemigos externos y problemas imprevistos, pero son parte del escenario un tanto irónico detrás de la historia. Veremos paso a paso que Dios es poderoso. Aún el peor pueblo, con las peores circunstancias, no son capaces de frustrar los propósitos de Dios. Dios sí que puede. Además, Dios es un Dios de amor, cuya misericordia es mucho más intensa y definida que su propia ira. Veremos, por ejemplo, que la ira de Dios alcanza hasta la 4ª generación, y su misericordia hasta la última. Así que por eso podemos estar felices, pues somos preservados por la misericordia de Dios, y la palabra de Dios ante nosotros nunca fallará. Gracias a Dios. Ahora, claro, mirando la situación de Moisés aquí, él es brillante. Estamos viendo a Moisés ante una roca, abriendo un grifo, y de regalo se van a una guerra. Pero lo que llama la atención es que parece que Moisés usa como una varita mágica. Él toca la piedra, él va a la guerra y levanta las manos con la varita. Vamos a ver qué ocurre aquí.
Ya ves, Esperanza, hay que tener cuidado, de lo contrario uno pensará que esto es Disney o Harry Potter en vez de la Biblia. En realidad existe la palabra en hebreo que tiene traducciones variadas en la propia Biblia en diferentes versiones, como puede ser vara, bordón, cayado o cetro. La idea está relacionada con alguien que es una especie de referencia de poder y autoridad. El rey tiene un cetro, un alcalde tiene un bastón, un pastor tiene un cayado. Hay ese sentido detrás. Se habla, por ejemplo, del cetro de Judá. Así que ese es un elemento a tener en cuenta. El otro tiene que ver con una mentalidad hebrea que aparece en la Biblia, que se presenta para demostrar que alguien tiene fe, que esa persona necesita manifestar de manera concreta. No hay aquella idea de que la persona tiene fe solo en el corazón, con lo cual Moisés tiene el símbolo de la autoridad, que es la vara, y cuando está delante del pueblo y Dios le manda hacer algo, la vara es una especie de instrumento por el cual Moisés demuestra obediencia y fe en Dios. Es semejante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando la mujer toca la ropa de Jesús. ¿Por qué tocó la ropa? Porque la persona muestra de manera concreta que creyó de verdad. Así que Moisés, al manifestar su obediencia y fe en aquello que Dios dice, va y toca con el instrumento de uso común que le confiere cierta autoridad. Esa misma idea está implícita en el concepto del bautismo. ¿Por qué la persona tiene que ser bautizada o no puede decir simplemente que cree? Porque el bautismo precisamente demuestra esa fe. Porque muchas veces en muchas comunidades la persona le abre el corazón a Dios y se le llama a que salga adelante para que se ore por ella, porque es una manifestación concreta de lo que pasa en su corazón. Así que la fe, la relación con Dios, no es algo simplemente de la mente y del corazón. Hay que expresarla concretamente. Moisés manifestó obediencia y fe actuando así. Ahora la vara en sí no tiene poder milagroso alguno. Ahora vamos a abordar la figura de Jetro, sacerdote de Madián, allá en el desierto. Parece que él tiene una sabiduría diferente. Él viene, se encuentra con Moisés y le da consejos de administración muy importantes. ¿Qué criterios son los que le indica para escoger a los líderes? Esa es una de las cuestiones más relevantes a nuestros días. No estamos seguros sobre cómo Jetro tiene todo ese conocimiento. Quizás esa fuese su área, y Moisés tuviese otro tipo de preocupación y ese asunto no fuese el centro de su atención principal. Lo que nos sorprende es que Jetro no solo nos dice que esos hombres que van a trabajar en el liderazgo necesitan ser capacitados, sino que además necesitan ser personas que temen a Dios y que tengan un nivel moral en el que no acepten ser sobornados. Eso para nosotros es tan importante porque vivimos en un periodo de crisis cuando en el ámbito no solo español o latinoamericano, sino que en todo el mundo la fragilidad moral es tan grande que la corrupción se manifiesta en todas las áreas y el Estado se vuelve cada día más duro a causa de esta realidad. Hay una crisis moral. El que no tiene un compromiso con Dios y no cree en valores eternos no tiene ninguna razón para tener una moralidad en su vida, aún dentro del propio ámbito evangélico. Si una persona no es honesta en las cosas pequeñas, no tiene capacidad de ejercer un liderazgo realmente adecuado y correcto y con resultados a largo plazo. Pues Fernando, muchísimas gracias por las explicaciones. Ahora llega el momento de la aplicación en nuestra Ruta 66. Hoy estudiamos en la Ruta 66 los capítulos 17 y 18 del libro de Éxodo con el tema ¿qué es más difícil, el camino o el pueblo? Y la gran lección que está detrás de estos dos textos es que Dios es el único que ajusta las rutas torcidas. Habrás escuchado seguramente aquello de que Dios escribe recto con renglones torcidos. Pues bien, Dios es aquel que corrige los renglones, que ajusta los caminos torcidos de nuestras vidas. Lo que vamos a observar aquí es que el pueblo de Dios falló en el momento de confrontar a los enemigos. Y falló con ingratitud en su propia vida. El pueblo no era sensible a las dificultades de Moisés, trayéndole problemas interminables. Y entonces Dios interviene trayendo agua al pueblo. Dios bendice al pueblo ofreciendo victoria.
y Dios provee consejo especialmente útil para resolver los problemas del pueblo. Quizás estés desanimado porque cada día hay que volver a escribirlo todo otra vez. Pues bien, el Dios que llevó a su pueblo a través del camino es el Dios que en este día quiere bendecir tu vida, porque Él es el único que ajusta y corrige los renglones torcidos de la vida. Gracias a Dios. Pues nos vamos a quedar aquí en nuestra Ruta 66, que por supuesto regresará en esta misma emisora y a esta misma hora. No te lo vas a poder perder, ¿eh? Te vamos a estar esperando. Y bueno, mientras que tú esperas el próximo programa, si quieres volver a escuchar este o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También lo puedes hacer descargando la aplicación RTM360. Tenemos nuestra propia aplicación en Ruta 66 y los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y bueno, en las redes sociales también nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Conocer desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas para nosotros es muy importante. Y por supuesto, conocer tus impresiones del programa es vital. Hazlo, escríbenos, mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. O bien nos escribes un correíto electrónico a info@radioencuentro.net. Y por estas mismas vías puedes solicitarnos la guía comentario del programa para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si lo haces, te la mandamos completamente gratis. Y ahora sí, ahora ya vamos a finalizar. Te dice adiós Andrés Ocampo desde la parte técnica y desde estos micrófonos también yo te digo adiós y te doy las gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero contamos contigo, ¿verdad? Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.